My name is Wolfgang Preußel. Later in the question and answer session, I would like to ask you to identify yourself, and if you are joining or if you are asking a question remotely, put on your camera and your microphone, since we want to hear and see you. And with this, I would like to hand over to President Lagarde. President Lagarde, please. Thank you very much, and good afternoon to all of you. The Vice President and I welcome you to this press conference. Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, the Governing Council took further key steps to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term. We decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points and approved the transmission protection instrument that I will refer to as TPI. The Governing Council judged that it is appropriate to take a larger first step on its policy rate normalisation path than signalled at its previous meeting. This decision is based on our updated assessment of inflation risks and the reinforced support provided by the TPI for the effective transmission of monetary policy. It will support the return of inflation to our medium-term target by strengthening the anchoring of inflation expectations and by ensuring that demand conditions adjust to deliver our inflation target in the medium term. At our upcoming meetings, further normalisation of interest rates will be appropriate. The front-loading today of the exit from negative interest rates allows us to make a transition to a meeting-by-meeting approach to our interest rate decisions. Our future policy rate path will continue to be data-dependent and will help us deliver on our 2% inflation target over the medium term. In the context of our policy normalisation, we will evaluate options for remunerating excess liquidity holdings. We assessed that the establishment of the TPI is necessary to support the effective transmission of monetary policy. In particular, as we continue normalising monetary policy, the transmission protection instrument will ensure that our monetary policy stance is transmitted smoothly across all euro area countries. The singleness of our monetary policy is a precondition for the ECB to be able to deliver on its price stability mandate. The TPI will be an addition to our toolkit and can be activated to counter unwarranted disorderly market dynamics that pose a serious threat to the transmission of monetary policy across the euro area. The scale of TPI purchases depends on the severity of the risks facing policy transmission. Purchases are not restricted ex ante. By safeguarding the transmission mechanism, the TPI will allow the Governing Council to more effectively deliver on its price stability mandate. In any event, the flexibility in reinvestment of redemptions coming due in the pandemic emergency programme portfolio remains the first line of defence to counter risks to the transmission mechanism related to the pandemic. The decisions taken today are set out in a press release available on our website, and the details of the TPI are described in a separate press release that will be published at 3:45. I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. So, economic activity is slowing. Russia's unjustified aggression towards Ukraine is an ongoing drag on growth.
the impact of high inflation on purchasing power, continuous supply constraints, and higher uncertainty are having a dampening effect on the economy. Firms continue to face higher costs and disruptions in their supply chains, although there are tentative signs that some of the supply bottlenecks are easing. Taken together, these factors are significantly clouding the outlook for the second half of 2022 and beyond. At the same time, economic activity continues to benefit from the reopening of the economy, from a strong labour market and from fiscal policy support. In particular, the full reopening of economy is supporting spending in the services sector. As people start to travel again, tourism is expected to help the economy in the third quarter of this year. Consumption is being supported by the savings that households built up during the pandemic and by a strong labour market. Fiscal policy is helping to cushion the impact of the war in Ukraine for those bearing the brunt of higher energy prices. Temporary and targeted measures should be tailored so as to limit the risk of fueling inflationary pressures. Fiscal policies in all countries should aim at preserving debt sustainability as well as raising the growth potential in a sustainable manner to enhance the recovery. Inflation increased to 8.6% in June. Surging prices were again the most important component of overall inflation. Market-based indicators suggest that global energy prices will stay high in the near term. Food inflation also rose further, standing at 8.9% in June, in part reflecting the importance of Ukraine and Russia as producers of agricultural goods. Persistent supply bottlenecks for industrial goods and recovering demand, especially in the services sector, are also contributing to the current high rate of inflation. Price pressures are spreading across more and more sectors, in part owing to the indirect impact of high energy costs across the whole economy. Accordingly, most measures of underlying inflation have risen further. We expect inflation to remain undesirably high for some time, owing to continued pressure from energy and food prices and pipeline pressures in the pricing chain. Higher inflation pressures are also stemming from the depreciation of the euro exchange rate. But looking further ahead, in the absence of new disruptions, energy costs should stabilise and supply bottlenecks should ease, which together with the ongoing policy normalisation should support the return of inflation to our target. The labour market remains strong. Unemployment fell to a historical low of 6.6% in May. Job vacancies across many sectors show that there is a robust demand for labour. Wage growth, also according to forward-looking indicators, has continued to increase gradually over the last few months, but still remains contained overall. Over time, the strengthening of the economy and some catch-up effects should support faster growth in wages. Most measures of longer-term inflation expectations currently stand at around 2%, although recent above-target revisions to some indicators warrant continued monitoring. Risk assessment. A prolongation of the war in Ukraine remains a source of significant downside risk to growth, especially if energy supplies from Russia
were to be disrupted to such an extent that it led to rationing for firms and households. The war may also further dampen confidence and aggravate supply-side constraints, while energy and food costs could remain persistently higher than expected. A faster deceleration in global growth would also pose a risk to the euro area outlook. The risks to the inflation outlook continue to be on the upside and have intensified, particularly in the short term. The risks to the medium-term inflation outlook include a durable worsening of the production capacity of our economy, persistently high energy and food prices, inflation expectations rising above our target, and higher than anticipated wage rises. However, if demand were to weaken over the medium term, it would lower pressures on prices. So, turning to financial and monetary conditions now. Market interest rates have been volatile as a result of the pronounced economic and geopolitical uncertainty. Bank funding costs have risen in recent months, which has increasingly fed into higher bank lending rates, in particular for households. While the volume of bank lending to households remains strong, it is expected to decline in view of lower demand. Lending to firms has also been robust as high production costs, inventory building, and lower reliance on market funding have created a continued need for credit from banks. At the same time, demand for loans to finance investment has declined. Money growth has continued to moderate owing to lower liquidity savings and lower Eurosystem asset purchases. Our most recent bank lending Cuarto, los bancos están cada vez más preocupados en relación con los riesgos a los que se enfrentan sus clientes en el ambiente con tanta incertidumbre. Los bancos esperan. La prensa a la que se confirma que suben los tipos de interés un 0,5% en vez del 0,25% que estaba previsto. Es una medida que se toma para controlar la inflación. La economía, ha dicho Lagarde, está ralentizada y además la guerra de Ucrania y los costes de la energía están afectando de lleno a la economía mundial. Más información en el telediario que arranca ya en unos minutos en la 1 de Televisión Española.
realization of upside risks to inflation, plus the presence and the operationality of the flexible reinvestment under PEP, and, more importantly, the unanimous support of the Governing Council for the transmission protection instrument led us to decide a larger than what had been signalled rate hikes on the occasion of this meeting. That is really what, if you want to go sort of behind the curtain of the Governing Council debates, this is what took place. I would add that in relation to the rate hikes, we had the debate, weighted the pros and cons, and at the end of the discussion, all members of the Governing Council rallied to the consensus of 50 basis points. So it's a strong indication on both accounts in relation to the higher step that we are taking to exit from negative interest rates, and on the other front, which is making sure that our monetary policy stance is transmitted smoothly throughout the entire euro area. Now, the TPI is obviously an instrument that will help us deliver on our mandate of price stability, bringing inflation in the medium term back to 2%. And under that TPI, all members of the euro area can be eligible, all of them. You will find in the press release later after this press conference the detail of the eligibility conditions. But all members of the euro areas are eligible. The Governing Council, in its discretion, in its assessment, will determine, on the basis of the eligibility criteria, on the basis of the indicators that will signal or not unwarranted, disorderly market dynamics, whether or not a country is eligible and whether it activates the TPI. Voilà. Thank you. Thank you, President Lagarde. And the next question goes to Alexander Weber of Bloomberg. Alexander, please. Yeah, thanks. Alexander Weber with Bloomberg. I wanted to follow up. Good afternoon, President Lagarde. I want to follow up on Italy. Given that right now there's a very clear reason behind market reaction, do you see any way for you to buy Italian debt in the foreseeable future while arguing that market reaction was unwarranted, which would be the condition for the TPI? And then coming back to the September decision, is this really now the interest rate decision for September? Is it really completely open now, or do you still envision a move of larger than 25 basis points? On your first question, as I have just described TPI, and I'm happy to come back to that in terms of eligibility conditions and decision-making of the Governing Council, TPI is a program that is designed to address a specific risk that all euro area countries can face. So all euro area countries are in principle eligible to the TPI. Subject to what? Subject to being considered by the Governing Council as eligible to the TPI on the basis, notably, not exclusively, it will be the discretion of the Governing Council to make the decision, notably on the basis of criteria that are very specifically spelled out. If and when the TPI needs to be activated, obviously the Governing Council is going to conduct a thorough assessment of the situation in the affected countries, and the decision to begin TPI purchases, as I said, will be in the entire discretion of the Governing Council. Now, clearly, to assess whether you have unwarranted, disorderly market dynamics, the Governing Council will take into account multiple indicators to determine the warranted versus unwarranted and to determine the orderly versus disorderly. And multiple indicators have been discussed and will be taken into account by the Governing Council.
You wanted to come. You wanted to come back to September. That's a good point. I think I had addressed that issue with your colleague sitting next to you. I think what I tried to explain in my first answer is that in June we have signalled. It's not exactly what I said, by the way, neither in my blog nor in my Simtra speech, just in case any of you is interested, and very scrupulous and scrutinises those documents. But at our Amsterdam June meeting, we signalled our intention to increase by 25 basis points. And that was a signal, a degree of forward guidance to that signal, that was coupled with the signal that was given in relation to September. Given the decision that we are taking today, which is to increase, and remember, Amsterdam, for those of you who have forgotten, was we intend to increase by 25 basis points, and at our September meeting, the incremental increase will be possibly larger than 25. And some of you have assumed that it might be 50. But we decided to go for 50 basis points hike in June, and therefore the combined forward guidance that existed for September is no longer applicable. I think if you go back to the monetary policy statement, you see very clearly that from now on we will make our monetary policy decisions dependiente de los datos y mes a mes y paso a paso. Por lo tanto, lo que suceda en septiembre dependerá del dato que tengamos, de los datos que tengamos en septiembre, pero claramente estamos en un proceso, en un camino más bien de normalización para llegar al objetivo de medio plazo del 2%. Déjenme repetirlo porque parece que está poniendo mala cara. En septiembre vamos a decidir, basado en los datos que tengamos en septiembre, y este es un ejercicio de proyección en septiembre, recuerden, que va a incluir todos los bancos centrales, y vamos a incluir a todos los bancos centrales en el ejercicio. Dependiendo de los datos que tengamos en ese momento, vamos a decidir el paso que tomamos en la normalización, en el camino de normalización para llegar al objetivo del 2% a medio plazo. Esto no significa que estemos cambiando el destino final. Estamos acelerando la salida y estamos siguiendo el camino de normalización que hemos decidido. Gracias. Gracias, presidente Lagarde. La siguiente pregunta es de Francesca Pusch, de la televisión alemana. Buenas tardes y gracias por dejarme realizar la pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo va a afectar a los inversores minoristas en el medio y largo plazo la decisión del Banco Central Europeo? ¿Qué tipo de efecto tendrá una persona normal que está en el mercado y que ahora se pregunta qué sucederá con su dinero? Estamos subiendo los tres tipos de interés en 50 puntos básicos. Por lo tanto, el coste de financiación para los bancos y el coste de crédito para los que piden créditos a los bancos, asumiendo una buena transmisión, que lo hago teniendo en cuenta que tenemos un mecanismo de protección de transmisión al que prestamos mucha atención, aumentará. Eso es bastante evidente. ¿Por qué es eso beneficioso al final para los que están, los minoristas, para los consumidores y para todos los agentes económicos? Porque el bien más precioso que podemos y que debemos entregar es la estabilidad de precio. Tenemos que bajar la inflación al 2% en el medio plazo. Este es el imperativo del tratado, este es el objetivo, esto es lo que hemos decidido y ahora hay que conseguirlo. Gracias. La siguiente pregunta de Wedex, de Francesco Canepa, de Reuters. Francesco, por favor. Buenas tardes. Mi primera pregunta es si van a anunciar las compras de TPI cuando las hagan y si van a esterilizarlas y si lo van a hacer, ¿cómo?
And if so, what? If so, how? How? Oh, how? ¿Cómo? Vale. Okay. Thank you very much for your question. Muchas gracias por su pregunta. As far as publication is concerned, En cuanto a la publicación se hará en el momento adecuado según las reglas y principios de publicación que tenemos. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. En relación con la otra pregunta, me gustaría aclarar que si se activa el TPI, evitará la interferencia con las políticas monetarias adecuadas y vamos a tratar las implicaciones de las compras de TPI en la escala del portafolio de seguridad monetaria y exceso de liquidez. No voy a entrar en detalle en relación con qué mecanismos se van a utilizar, esterilización u otro, de los que se use. Estos son temas prácticos que han sido discutidos y acordados, pero si no le molesta, el instrumento de protección de transmisión quiere facilitar, mejorar la transmisión de las políticas monetarias en casos concretos que trataremos y el BCE será capaz de hacerlo. El BCE es capaz de hacerlo a lo grande. Gracias, Presidenta Lagarde. Otra pregunta de Webex, esta de Tonia Mastrobuoni, de la República. Tonia, por favor. Tonia, no podemos escucharle. ¿Usted nos escucha? A lo mejor está muteada. Parece que no funciona, volveremos a Martin Arnold del Financial Times. Muchas gracias, señora Lagarde. En marzo del 2020 dijo que no estaba aquí para cerrar. Este mecanismo de protección indica que ahora está aquí para disminuir los diferenciales, y esto se verá también en Italia según la incertidumbre política que hay allí. Gracias. Muchas gracias. Me da una oportunidad más para aclarar exactamente lo que son los TPIs. Los TPIs van a ser una herramienta más de la caja de herramientas que tenemos y se pueden activar para paliar los mercados cuando hay una serie de procesos negativos. ¿Y por qué? Porque queremos conseguir llegar a nuestro mandato, que nuestra política monetaria se transmita a toda la zona euro. No es la única herramienta que tenemos en nuestra caja de herramientas. Tenemos dos herramientas más que ya existen. Uno, PEP, y en concreto que anunciamos en junio, que son en junio, por lo tanto las PEP están operativas y esto nos permite tratar temas como hemos hecho a lo largo de la pandemia. Tenemos también OMT, que nos da una herramienta para gestionar unas transmisiones que no se pueden realizar por riesgos de redenominación específicos por país. Y ahora tenemos los TPIs que acabo de describir para las dinámicas. Tenemos tres herramientas. Como he dicho, el TPI es un programa para unas circunstancias concretas en todos los países de la zona euro, porque se transmiten en toda la zona euro. Cuando el Consejo de Gobierno indique
que un país es elegible según los 4 criterios que estaré encantada de volver a comentar, si quieren, y basado en los indicadores se decidirá. Como he dicho antes, no hay ningún límite ex ante a ese programa. Podemos ver, si quieren, los 4 criterios específicos, si alguno lo quiere hacer. Hay 4. Y creo que es importante que entendamos que en este caso, como en cualquier otro caso que tenga que ver con transmisión monetaria, el Banco Central Europeo decide que no es rehén de nadie. Entonces, los 4 elementos son elementos de información que tendrán en cuenta para tomar una decisión. El primero es cumplir el marco fiscal europeo, que puede tener una o dos formas. Puede que no sea en un exceso de déficit o no haber tomado las acciones necesarias según las recomendaciones del Consejo. Este es el marco fiscal. Evidentemente viene de otra institución europea, que es la Comisión y el Consejo. El segundo es la ausencia de desequilibrios macroeconómicos, que viene de otras instituciones europeas en relación con el procedimiento de exceso de desequilibrio. El tercero es la sostenibilidad fiscal, es decir, asegurarnos que la trayectoria de la deuda pública es sostenible, y para hacer eso el Consejo de Gobierno tendrá en cuenta análisis de la Comisión Europea, del ESM, del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones, junto con el análisis del Banco Central Europeo. Y 4, unas políticas macroeconómicas sanas y sostenibles que estén de acuerdo con los compromisos que se han presentado en los países, en el plan de recuperación y resiliencia de los países del RRF y de la Comisión, y las recomendaciones específicas en el semestre europeo. Por tanto, hay una combinación de criterios que van de fiscal a microeconomía a cumplimiento de los RRPs en concreto, y estas 4 categorías se tendrán en cuenta, pero el Consejo de Gobierno decide una vez más según su única descripción para la elegibilidad de los TPIs. Gracias. Gracias, señora Lagarde. La siguiente pregunta para la televisión francesa. Buenas tardes. Parece que es más creíble el problema de energía de Rusia para este invierno. Ha hablado de algunos riesgos. Algunos estudios institucionales indican que esto llevará a una decisión de subir una vez más los costes energéticos. Esto sería una señal para revertir las políticas monetarias y para que sean de nuevo una commodity. ¿Cuál sería la reacción del Banco Central Europeo? Muchas gracias por su pregunta, pero como saben, el mandato principal del BCE es la estabilidad de precios, que hemos definido como una inflación del 2% en el medio plazo. Lo que observamos es que en la perspectiva, en el frente de perspectiva de inflación, vemos cuáles son los riesgos para ambos. Vemos riesgos de que pueda bajar el crecimiento, según hemos indicado en la nota de prensa, y vemos que es injustificable la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia y las consecuencias. Vemos riesgos también de que suba la inflación, en concreto en el corto plazo, pero también se va alargando este plazo. Así que como Banco Central Europeo lo que tenemos que hacer es actuar en relación con la inflación teniendo en cuenta las circunstancias. Eso es lo que estamos haciendo.
En relación con su pregunta sobre el impacto del gas, está claro que los precios energéticos tienen un papel fundamental en los números de inflación tan altos que estamos viendo, que no es lo que queremos y que desgraciadamente vamos a seguir viendo durante algún tiempo. Así que estamos muy atentos a lo que sucede en el frente de energía y en concreto en el frente de gas, porque tiene un impacto en los precios de la electricidad, como sabemos. La evolución más reciente en relación con la provisión de gas evidentemente es un factor que tenemos en cuenta. Las decisiones que anunciará la Comisión Europea en relación con ahorros, con solidaridad, con inventario, también se tienen en cuenta en relación con el papel que tiene la energía, en relación con la inflación, pero también evidentemente en relación con el crecimiento. Así que estamos muy atentos a todos estos factores. ¿Va eso a llevar a una recesión? Nosotros vemos nuestra proyección, que viene desde junio. Vemos la previsión más actual de la Comisión de la semana pasada y el escenario base es que no hay recesión ni este año ni el año que viene. ¿El horizonte es nuboso? ¿Está nuboso? Claro que sí. Gracias, Presidenta. Vamos a intentarlo de nuevo con Tonia Mastrobuoni de la República. Tonia, por favor. Sí, hola. Hola, señora Lagarde. Siento que antes teníamos un problema técnico. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera, volviendo a Italia, desde luego, porque no solo es un tema de deuda. ¿Cuán preocupada está en relación con el colapso del gobierno de Draghi? También en relación con que Italia sea una gran parte de la siguiente generación que va a hacer que el crecimiento de la eurozona suceda y el camino de reforma y también el dinero de la Unión Europea que vaya a recibir también puede verse interrumpido por esta crisis política. Entonces también esto puede amenazar la perspectiva de crecimiento en toda la eurozona. Mi segunda pregunta, con mucha frecuencia en la última década por lo menos, ha habido crisis, las crisis políticas. Ha hablado de los 4 criterios, pero esta es una crisis creada por motivos políticos, una crisis de gobierno autoinfligida por Italia. Esto sería considerado como un aumento no deseado de los tipos de interés de los bonos del gobierno, si esto sucediera. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Déjeme recordarle que el BCE no decide sobre temas políticos. Los temas políticos son para el proceso democrático de cada uno de los Estados miembros. Y este es el caso, evidentemente, para el país del que está hablando usted. Las diferencias en las financiaciones a nivel local pueden aparecer de forma legítima, entre otras debido al panorama macroeconómico del país. Ya ha sucedido en el pasado. El Consejo de Gobierno hará la evaluación sobre si un país cumple los criterios de elegibilidad o no cuando tenga que tomar esa determinación, y lo hará teniendo en cuenta una evaluación en 3 partes. Primero, determinará una evaluación amplia de los indicadores de mercado de transmisión, que hay una amplia gama de indicadores de ese tipo. Segundo, en ese momento evaluará los criterios de elegibilidad. Y tercero, y es muy importante, tendrá que decidir sobre la activación de compras de los CPIs para que sea proporcional a lo que se consigue al objetivo primario del BCE. Los que estéis de acuerdo con los requisitos, los que conocéis los requisitos legales y la proporcionalidad, sabrán a qué me refiero. Pero esto evidentemente es operativo en relación con cualquier decisión de activación que se tome. Gracias, Presidenta. La siguiente pregunta para Pablo Rodríguez del Mundo. Pablo, por favor.
Muchas gracias, madame. Tengo un par de preguntas, si puedo. La primera es que hace 14 años, uno de sus predecesores, cuando dijo 14, dijo que la subida tensionará más a los países periféricos y dijo que no estaba de acuerdo. Me pregunto si ahora está de acuerdo con ese argumento, porque de alguna forma este nuevo instrumento que está anunciando, aunque sea uno más, básicamente esos criterios describen bastante bien a los países que tienen problemas que hace 14 años tenían la ayuda del Banco Central Europeo. ¿Creen que las economías ahora son más resilientes o el instrumento como tal les va a ayudar a compensar los efectos? Y la segunda, si puedo, ha anunciado un nuevo impuesto en bancos y dicen que lo hacen por el aumento de los tipos de interés. ¿Tiene alguna evaluación? ¿Van a tener alguna evaluación? ¿Tienen alguna opinión? Porque ya ha sucedido antes en otros países y me preguntaba si de hecho es una buena respuesta después de que se haya anunciado o porque se haya anunciado hoy. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Creo que la segunda pregunta la responderá mi colega, el vicepresidente. Buenas tardes a todos. Es muy difícil dar una opinión cuando no se sabe los detalles en concreto del impuesto, de las características. No sabemos si será en beneficios o en activos. Esto es lo primero que tenemos que ver. No sabemos los detalles y por lo tanto nuestra opinión no puede ser completa en ese sentido. Lo que le puedo decir es lo que ha sido nuestra línea en este sentido en relación con imposición a bancos. Si ven, en el pasado está bastante claro, se intenta ser de forma muy explícita que el impuesto al banco no deteriore el crecimiento de los créditos, porque eso es importante para la actividad económica. Segundo, deberíamos intentar evitar cualquier tipo de restricción de condiciones financieras para los hogares y empresas. Y tercero, que el impuesto no tiene que dañar la solvencia de la entidad bancaria. Esto ha sido siempre igual, esto lo hemos hecho en el pasado y siempre se ha hecho en esta línea y se ha dado el tipo de mensaje a los gobiernos. Pero repito de nuevo, no sabemos las características concretas del impuesto español que se ha anunciado, según ha dicho el gobierno español. Para tener una respuesta más concreta y una opinión tendremos que esperar un poquito. En relación con la primera pregunta, me ayuda a de nuevo volver a los TPIs, porque en la Unión Monetaria hay un riesgo inherente. En la unión monetaria que tenemos, en concreto en la zona euro, hay un riesgo inherente que puede crear riesgos de fragmentación y esto puede llevar a dinámicas de mercado autocumplidas. Y es importante por la unicidad de nuestra política monetaria en la unión monetaria. Pero esos impedimentos pueden tener diferentes fuentes. Y este es el motivo por el que tenemos diferentes herramientas. Como he mencionado antes, tenemos el PEP, que se ha utilizado, que es operativo. Tenemos OMT, que se decidió en su momento para otras dinámicas del mercado desordenadas o no deseadas y que tiene que ver con cada uno de los mercados y que está muy asociado con el riesgo de redenominación porque fue para lo que se diseñó en su momento. Por lo tanto, nos faltaba esta herramienta, que es la que tenemos ahora delante, el TPI, que no está relacionado con riesgos de redenominación, sino con el de dinámicas de mercado no deseadas o desordenadas que constituyen una seria amenaza para la transmisión de la política monetaria.
Esto, como he dicho, no tiene limitación ex ante, que se ha diseñado con cuidado, prestando atención a las salvaguardas que son necesarias para que ese instrumento sea válido, y con una seniority de crédito que es para que sea eficiente. Y esto es lo que hemos hecho. Y le puedo asegurar que preferiríamos no utilizar los TPIs, el Consejo de Gobierno preferiría no utilizarlo, pero si tuviéramos que utilizarlo, no dudaríamos. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta de Olan Kopman, de la televisión holandesa. Gracias y buenas tardes, señora Presidente. ¿Dónde está? Aquí, a su derecha. Tengo dos breves preguntas. La decisión de estos tipos de intereses como de 5 semanas, ya lleva 5 semanas y es mucho más, se ha aumentado mucho más de lo que se esperaba. Las condiciones monetarias en la Unión Europea se han deteriorado tan rápido, o el acuerdo de los TPI le da la capacidad de ir más allá de lo que pensaba. Y la segunda pregunta ha indicado que está en el camino de la normalización. ¿Qué niveles de interés se consideran normales? ¿Qué tipos de interés se consideran normales el BCE? Gracias. Muchas gracias. El motivo por el que hemos decidido, por consenso total, separarnos de la señal que habíamos dado en Ámsterdam, ha sido, lo voy a contestar en dos partes. Uno, nos hemos dado cuenta de que había un riesgo claro de inflación, y le puedo dar una lista de ejemplos. La inflación de 8.1 en mayo a 8.6 en junio, muy por encima de lo que habíamos previsto. La tasa de inflación mensual que indica que hay una inercia enorme y que va aumentando cada vez más. 3, una serie de indicadores de que la inflación va a seguir aumentando y cada vez más, y además, y en relación en concreto con la inflación, el tipo de cambio de euro y dólar, que ha caído en las últimas semanas mucho y que evidentemente es importante en que la inflación aumente. Por lo tanto, basado en esta serie de elementos relacionados con la política económica, es por lo que lo hemos tomado. Dos partes. Por un lado, los que están relacionados con la inflación, y por otro lado, el hecho, la preocupación de que tenemos una transmisión de política económica, de política monetaria, tratada, uno, por el despliegue de los PEP, política flexible de reinversión de los PEP, y segundo, el apoyo unánime de todo el Consejo de Gobierno de instrumento de protección de transmisión fuerte que he descrito antes. Entonces, por un lado, tenemos buenas razones para volver a considerarlo, y en la transmisión tenemos la confianza de que la existencia de ese mecanismo, la capacidad de que pueda desplegarse, refuerza nuestra capacidad para cumplir el mandato de estabilidad de precios y para caminar ese camino de política de normalización. Como he dicho antes, pasando del señal 25 al 50 que están viendo ahora, es un paso más grande, saliendo de los tipos de interés negativos. No pasamos de 0 a 1. Esto quiere decir que el tipo terminal cambia al que queremos llegar. No significa que vamos a ir muy rápido. Como he mencionado, vamos a ir viéndolo mes a mes, reunión a reunión, basados en datos, y vamos a ajustarnos y a calibrarlo según lo que suceda. Somos mucho más flexibles en el sentido en el que no estamos ofreciendo una guía de ningún tipo. Se me han preguntado varias veces sobre eso, de septiembre. No es nada de esto, dependemos de los datos, y el destino final del camino de política
sigue siendo el mismo, que es de forma progresiva aumentar los tipos de interés a un setting neutral. Ahí es donde queremos llegar. Si me pregunta a continuación cuál es esta configuración neutral, ahora mismo en el tiempo no lo sé. Lo que puedo observar es que ha cambiado a lo largo de los últimos años por una serie de factores que tienen que ver con demografía, productividad, etcétera. Y según lo ve el mercado, también es un ajuste significativo en las últimas semanas. Así que cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. La siguiente pregunta de Cristian de EFASET. ¿Cree que este es un momento histórico? ¿Está contenta de que ya se haya terminado el momento de tipo de interés negativo? Pues le voy a decir algo. Creo que es un momento bastante histórico, por lo menos para mí. Por dos motivos. Uno, es muy bueno cuando todo el equipo, todo el Consejo de Gobierno, 25 miembros que estaban sentados en la mesa, están completamente alineados para un instrumento de protección de transmisión que nos parece crítico para transmitir la política monetaria de ahora en adelante. Así que desde el punto de vista de la presidenta del BCE, sí, creo que es un momento muy gratificante. Significa que el personal ha hecho un trabajo enorme, que todos los miembros de los comités están trayendo la pericia de los bancos centrales, incluyendo el Bundesbank, desde luego, y que han trabajado mucho. Y hemos llegado a la misma decisión sin reservas. Por lo tanto, es importante en ese sentido. Creo que es la primera vez en más de una década que subimos los tipos de interés. Y si salimos de los tipos de interés negativos, desde luego, para mí, va a ayudar a una serie de cosas que podemos explicar a los ciudadanos europeos para ayudarles a entender lo que estamos intentando hacer para reducir la inflación y para buscar una estabilidad de precios. En esos dos sentidos, sí, pero yo tengo una historia corta como banquera central. La última pregunta para Isabela Bufaque. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Si puedo volver a los TPIs, le ha llamado que es un programa, un mecanismo. El mercado lo llama un escudo y lo vemos como un escudo que puede proteger a todos los países, pero también es complejo y, según lo ha descrito, ¿con qué velocidad puede desencadenarlo? Si un país necesita este escudo y una vez que empieza a funcionar, esto significa que el país está protegido por el tiempo que sea necesario. Y la segunda pregunta sobre Caltros, ¿por qué los bancos están preocupados con que puedan modificar Caltros, las operaciones a largo plazo, con la subida de los tipos de interés? ¿Es lo que se trató o es lo que está programado? Gracias. Muchas gracias. El instrumento para protección de la transmisión es un instrumento. Es un instrumento para la transmisión de la política monetaria en toda la zona euro. Lo vamos a utilizar como herramienta para asegurarnos de que la política monetaria se transmite en toda la región, en toda nuestra región, de forma sencilla, sin verse disminuida por las dinámicas de mercado no deseadas o desordenadas. Esto no vamos a dar todos los detalles, va a dar algunos de las condiciones de elegibilidad, algunos términos y condiciones clave, pero no esperen que haya ahí todos los elementos, porque hay una parte de discreción y de juicio por parte del Consejo de Gobierno sobre la activación y la evaluación de elegibilidad. Y va a haber también una serie de componentes que se mantienen mejor no publicados y sin comentar. Estoy seguro de que lo entienden.
Este instrumento ha sido desarrollado en un tiempo récord por nuestros equipos. Pueden trabajar rápido, nosotros trabajamos rápido y podemos hacerlo en cualquier momento, en relación con la elegibilidad, en relación con la activación, en relación con la preparación, como ha sido el caso. Sobre Teltro, como habrá notado, hay una frase en concreto que dice: en el contexto de nuestra normalización vamos a evaluar opciones para remunerar holdings que tienen exceso de liquidez. Lo que ha trabajado en una forma hay que analizarlo, identificarlo y tratarlo también en la otra dirección. Estamos en el proceso de normalizar otros principios y eso es lo que haremos en el futuro cercano. Muchas gracias. Gracias. Terminamos la rueda de prensa. La siguiente rueda de prensa será el 8 de septiembre. Hasta entonces les deseamos un buen verano y una buena tarde. Gracias. Buenas vacaciones. Espero verlos.